pues prácticamente estos apuntes, todos los apuntes que vamos a ver, algunas veces les voy a mandar apuntes que pues son de otra escuela, en este caso de la Boca 9, y son antologías de apuntes que pues muchos profesores ya de alguna forma hicieron y que pues nos sirve de apoyo pues para dar nuestras clases, así de que pues, todo el programa, lo mismo que se da en Boca 3, se da en Boca 4, se da en Boca 9, es el mismo programa para todos. Entonces, hay una antología de apuntes que les voy a estar mandando para que inclusive si llegamos a ver videos que están en internet, pues todos los materiales que ustedes dispongan, no simplemente el que yo les dé, si ustedes buscan en internet o pueden bajar algún libro de geometría analítica o tienen en su casa cualquier libro de geometría analítica que hayan heredado de sus papás, de sus hermanos, pues mi primo estudió en el poli y tiene tal libro de geometría. Yo generalmente, tanto de manera presencial como ahora que estamos virtualmente dando clases, nunca pido un libro, no tiene caso hacer gastar a sus papás para que compren un libro. Entonces, hay mucha información en internet, hay libros que pueden bajar en PDF, entonces la forma en cómo ustedes puedan anexar información para geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, o sea, para cualquier asignatura que ustedes, en este caso, pues es cálculo integral, cualquier libro, cualquier apunte, cualquier video que ustedes puedan bajar, ver, para apoyarse, no hay problema, mientras esté enfocado a los temas que obviamente estamos viendo. Entonces, la tarea que dejamos ayer fue sobre una curva, una parábola f de x igual a x cuadrada. Entonces, la tarea consistía en dibujar rectángulos, medir alturas, subdividir las bases y hacer 3 aproximaciones, como lo vimos y lo enviamos en el ejemplo del apunte de ayer. Entonces, el área a la que debieron de haber llegado es que ya en la última aproximación el área debió haber sido un valor, como se muestra en la imagen, 2.1875, que, pues como lo habíamos dicho, si nosotros calculamos la mitad de la curva de nuestra parábola, el valor sería lo que está en rojo, pero al multiplicarlo por 2, pues hacemos obviamente el recuento del lado simétrico de la parábola. Si nosotros habíamos comentado que en esta parte, esta otra parte de la curva, pues también paga impuestos. Entonces, sí va a tener el mismo acotamiento. Sí va a tener el mismo acotamiento, entonces habría que multiplicar por 2 cada valor y pues si yo multiplico por 2 el acotamiento de la última aproximación, debió haber dado un valor aproximado de 4.375 y para el otro lado 6.375, y al igual que lo hicimos en el promedio, si nosotros hacemos que dicho promedio, la suma de las dos cantidades las dividimos entre 2, el área total de la curva para la parábola x cuadrada debió haber sido aproximadamente 5.375 unidades cuadradas. Esto implica simple y sencillamente una sola situación, que si nosotros leímos alturas que en el papel geométrico o en el papel cuadriculado
pueden variar esas alturas en base a que pues yo, a lo mejor yo vi 2.3 y otro vio 2.4, otro vio 2.5, otro nada más vio 2 o 2.1 en las alturas. Entonces, debido a eso, errores de paralaje, pues pueden en un momento dado hacer que nuestros resultados vayan a variar por 1 o 2 décimas. No, vamos, no debe de haber mayor problema. Si uno vio aquí 2 y en lugar de ver 2 vio 1.5 o 1.7, bueno, pues ya la diferencia es mucha. Pero mientras haya diferencias de 1 décima, pues no hay ningún problema. No debe de haber ningún problema. Entonces, como lo habíamos comentado, quienes hicieron la tarea, pues debieron de haber llegado a un área aproximada a 5.375 o 5.38 o 5.3 unidades cuadradas. Ese es el valor del área de la tarea que dejamos. Entonces, vamos a empezar la unidad 1, después de esta introducción, para que podamos el formato de lo que es la integral, y vemos que si vamos a manejar nuestra integral indefinida, pues los límites de A a B ahorita no van a aparecer. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de integrales que no están definidas en un determinado intervalo. Pero si vemos, aquí hay un elemento f de x, que es nuestra función, tal cual como las vamos a estar integrando, pero aquí hay ya un elemento de x. Entonces, si se acuerdan, nosotros en las ecuaciones de las derivadas teníamos la derivada de y con respecto a x. Y eso era f de x con respecto a x. ¿Por qué? Porque nuestra derivada, en este caso, esta diferencial, ahora para la integral, simplemente la diferencial de y va a ser igual a todo lo que en un momento vamos a estar integrando, y simplemente multiplicamos por ambos lados de mi ecuación la diferencial de x. Por lo tanto, en mi derivada que conocimos desde cuarto semestre, pues nos va a quedar simplemente mi función f de x, que es lo mismo que y igual a f de x, y simplemente la diferencial de x nos va a quedar ahora de este lado de nuestra multiplicación. Entonces, el elemento f de x que nosotros vamos a manejar va a ser exactamente la misma función con, obviamente, la misma simbología. Y si nosotros tenemos la función ahora en base a una ecuación diferencial, pues vamos a retomar nada más el concepto de esa función diferencial de la cual estamos comentando, y pues lo podemos empezar a leer. ¿Qué dice en esta parte? Diferencial de una función. En el curso anterior de cálculo diferencial, en el que llevaron el semestre pasado, nos enfocamos en el problema de calcular la derivada de una función, y nos preocupamos por encontrar la pendiente de una recta tangente a la gráfica. El hecho de encontrar la pendiente de una recta tangente a la gráfica nos debe de hacer referencia a el concepto geométrico de la derivada. La derivada es la pendiente de una recta tangente a una función. Ese es el concepto básico de una derivada, la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función. Entonces, nos dice, en el curso anterior de cálculo diferencial nos enfocamos en el problema de calcular la derivada de una función, y nos preocupamos por encontrar la pendiente de una recta tangente a la gráfica.
de una función cualquiera del tipo y igual a f de x en cualquiera de esos puntos en un cierto intervalo. Para quienes no se acuerden de cuál era la definición de una derivada, pues yo lo comenté en los cursos que yo he dado de cálculo diferencial, que no es otra cosa más que un punto chismoso. La derivada no es más que un punto chismoso de que si es chismoso, ese punto nos va a decir cómo se comporta la función en cualquiera de los intervalos que nosotros queramos evaluarla. Por eso yo digo y menciono así, que la derivada es un punto chismoso que nos dice cómo se comporta en el punto que yo quiero evaluarla, esa función. Entonces, no deja de estar en un intervalo desde A a B o de X1 a X2 dentro de los números reales. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque así como lo vieron en su curso de cálculo diferencial, nunca vamos a trabajar ecuaciones o funciones que estén fuera del conjunto de los números reales. Entonces, no hay aquí funciones complejas, ni vamos a tener áreas negativas, no vamos a tener alturas negativas, o sea, todo dentro del conjunto de los números reales. De este modo, llegamos a la definición de la derivada f' de x y vimos que la derivada f' de x es la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a a. Entonces, analizaremos la siguiente situación. Dada una función y igual a f de x y un valor inicial de x, digamos que x0, encontramos la pendiente de la recta tangente de x0 en f de x0, la cual está dada por m. M pues es el símbolo que utilizamos para denotar la pendiente. La ecuación de esa recta tangente es y menos f de x0 igual a la pendiente por x menos x0. Si hacemos remembranza de dónde viene esta ecuación, pues la ecuación punto pendiente de la que vimos en geometría analítica. Por eso es que les mencionaba que para este curso pues debemos de tener nuestros conceptos, obviamente de cálculo diferencial, pero no hacer a un lado ni los de álgebra, ni los de geometría analítica, y geometría y trigonometría. Entonces, esto no es otra cosa que la ecuación punto pendiente. Supongamos que ahora ocurre un cambio en x, de x0 a x0 más diferencial de x. De x o diferencial de x, así se lee, es una cantidad. A este nuevo valor de x corresponden dos valores de y. Uno para la curva y igual a f de x y otro para la recta tangente, ya encontrado anteriormente. Entonces, hay dos cantidades de interés. El cambio que ocurre en el valor de f, que llamamos delta y el cambio que ocurre en el valor de y para la recta tangente, que llamaremos diferencial de y. De acuerdo con esto, definiremos lo siguiente. Sea y igual a f de x una función derivable en un intervalo abierto que contiene al número x. La diferencial de x es cualquier número real diferente de 0. Se denota como diferencial de x y se escribe d minúscula x minúscula. Nuevamente, sea y igual a f de x una función derivable en un intervalo abierto que contiene al número x. La diferencial de x es cualquier número real diferente de 0 y se denota como dx. La vamos a leer como diferencial de x. La diferencial de y se define como dy igual a f' de x, diferencial de x, y se denota por d minúscula y minúscula. Por lo tanto, puede decirse que la diferencial de una función es el producto de la derivada de la función por la diferencial de su variable. Nuevamente, puede decirse que la diferencial de una función es el producto de la derivada de la función por la diferencial de su variable. Entonces, ¿qué es lo que queremos